Bueno, les invito a ponerse de pie, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para esta mañana una vez más, ya la hemos pedido, pero no nos cansamos de orar, de pedir que el Señor en su bondad derrame su presencia, su bendición en medio de nosotros, para que podamos ser edificados, para que podamos conocerle un poquito más y mejor cada día, a fin de que nuestras vidas vayan siendo transformadas a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice su palabra. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios y Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permítenos una vez más entrar a tu presencia en esta oración. Hemos entrado a tu presencia en alabanza, Señor, pero en este momento también queremos entrar a tu presencia en oración. Y quisiera en esta oración, nuestro Dios, pedirte tu bendición, tu ayuda. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros en este lugar. Que, Señor, nos ayudes a conocerte un poquito más y mejor cada día, a fin de que podamos, dejando nuestra vida antigua de pecado, la mundanalidad y todo aquello que nos estorba, vayamos siendo transformados como por un espejo a la misma imagen de tu Hijo amado. Entendemos que eso es uno de los propósitos que tienes para con nosotros. Ayúdanos, nuestro Dios. Tu iglesia te necesita, el predicador te necesita, Señor. Te necesitamos, Señor. Llénanos de ti, de tu Santo Espíritu, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, nuestro Dios, sé con nosotros, pedimos tu bendición, tu presencia, tu ayuda, y todo lo pedimos y lo agradecemos en el santo, bendito, glorioso y sublime nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, en esta mañana el título de esta predicación es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es una definición con la cual nosotros manifestamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora, eso no es algo nuevo, es una enseñanza antigua. Y es necesario que nosotros pues meditemos en ella para ver qué quisieron decir nuestros hermanos en la antigüedad cuando se hizo esta declaración de que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿sí? A través de los años, conforme la iglesia surgió, surgieron los problemas, surgieron los ataques, ¿verdad? Gente que de una manera u otra que decían creer en Jesucristo, pues por no afirmarse bien en qué es lo que se creía de Cristo, acabaron confundidos, acabaron extraviándose, y es por eso que se llegó en algún momento de la historia de la iglesia a esta conclusión, que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero, ¿qué se quiere decir cuando nosotros hacemos esta afirmación como iglesia? Para el estudio de esta meditación me he apegado un poco o mucho a lo que otros hermanos han dicho y a lo que los credos dijeron los hermanos en la antigüedad. El hermano R.C. Sproul escribió un tema, el Cristo de los credos, que es algo a lo que yo me estoy apegando, porque cuando uno medita en estas doctrinas, en estas enseñanzas, pues se da uno cuenta que debe uno de tener bastante cuidado. El hermano Sproul en su prédica, en su charla, dice que la mayor preocupación de la iglesia primitiva, o sea, en la antigüedad, teológicamente era establecer una comprensión clara del retrato bíblico de Jesús,
donde por un lado la deidad y la humanidad de Cristo fueron declaradas y la unidad de Dios fue preservada, ¿verdad? Porque decimos que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Y decimos también que Jesucristo es Dios verdadero. ¿Sí? La iglesia ha enfrentado entonces grandes crisis con respecto a la comprensión de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que llevó a la iglesia a hacer concilios, juntas, reuniones para establecer qué se dice, quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero que meditemos brevemente en esta verdad. Para ellos, pensé en uno de los primeros ataques que recibió esta enseñanza de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hubo un hombre que se llamó Arriano en la historia, ¿sí? Y por lo tanto, a esta herejía se le llamó el arrianismo, ¿sí? Esta herejía dice que Jesús no es Dios eterno, sino que es la primera criatura que Dios hizo. Este hombre se levantó, él era pastor en alguna iglesia y él en su pensamiento dijo que Jesús no era el Dios eterno, sino que era la primera criatura que Dios había hecho. Así que Arrio era presbítero, nos dice la historia, de Alejandría en el año 318 después de Cristo. Estamos en el 2026. Así que estoy hablando que esto tiene ya 1700 años que pasó, que este Arrio presbítero de Alejandría se levantó en el año 318 para declarar que Jesucristo era la primera criatura que Dios había hecho, ¿sí? Este Arrio tenía la gracia de que componía canciones e hizo una frase muy famosa, ¿sí? Que decía en una de sus canciones: hubo un tiempo cuando el Hijo no existió. Y cantaba: hubo un tiempo cuando el Hijo no existió. Pero ¿cómo está cantando eso? Y bueno, pero como él tenía esa manera, pues fue muy pegajosa, y entonces pues se hizo una doctrina fuerte, que hubo un tiempo cuando el Hijo no existió, ¿sí? Entonces a esa herejía se le conoce como el arrianismo por este hombre llamado Arrio. La idea de Arrio era que solo el Padre es Dios verdadero, increado, ¿sí? Eterno. Imagínense. Punto número 2. El Hijo fue creado, el más grande, el más alto, antes y todo lo demás, pero creado, no eterno. Así declaró, ¿sí? Ahora no te vayas a perder, porque no sea que te distraigas y te vayas a... Entonces Jesucristo fue creado. Estamos hablando de que esa es una herejía antigua. Tercer punto, que el Hijo no es de la misma sustancia que el Padre. Es parecido a Dios, pero no es Dios, ¿sí? Eso decía Arrio, que el Hijo no era de la misma sustancia que el Padre, es parecido a Dios, pero no es Dios. Y cuarto punto, el Espíritu Santo para Arrio era una fuerza o una criatura menor creada por el Hijo. Así decía Arrio. Esa es herejía, ¿sí? Ahora estoy poniendo el punto claro de esta herejía, de lo que pensaba Arrio. Y esta herejía se conoce entonces como el arrianismo, ¿sí? Cuando eso sucedió, se juntaron las iglesias para establecer qué era lo que se tenía que hacer tocante a esta enseñanza. Ahí sucedió que se hizo el concilio de Nicea en el año 325 para aclarar ese punto, ¿sí? Y cuando ya se llegó al acuerdo, declararon como hereje a Arriano, ¿sí?
¿Qué dice el concilio de Nicea? El credo niceno. Ya en otro momento lo hemos visto, pero hoy quiero que lo recordemos, ¿sí? En esa reunión de varias iglesias, de varios hermanos que se reunieron con el propósito de establecer bien claro cuál era el pensamiento de la iglesia, se declaró esto, ¿sí? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho. El credo niceno es más largo. Aquí nada más estoy trayendo un extracto que me hizo favor Samuel de sacarlo de otras prédicas que ya hemos tenido y recordar parte de este credo niceno, ¿sí? Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, tenemos el mismo asunto cuando hablamos de Cristo y su verdadera humanidad y su verdadera deidad. ¿Sí? Al hablar de la Trinidad de Dios, creemos que Dios es trino. Ahorita lo cantamos varias veces, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que Dios es tres personas, un solo Dios. Pero nuestra idea ahorita es por qué la iglesia declaró que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Al hablar entonces de la Trinidad y al hablar de Cristo, hay dos palabras que quisiera que no se nos fueran de nuestra mente. Es unidad y distinción. Unidad y distinción. Estas dos palabras. Esto es importante cuando hablamos tanto de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, que no es ahorita mi tema, ya en algún momento lo he hablado, aunque sea muy ligeramente, pero también al hablar de la humanidad de Cristo y de la deidad de Cristo. Hablamos de la unidad y de una distinción, ¿sí? Y esto es importante porque a veces usamos la palabra, bueno, es que hay que separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando hablamos de la Trinidad. No hay que separar, hay que distinguir, ¿sí? Hay que distinguir, que es diferente, porque no debemos de separar, que es algo que ahorita con la ayuda del Señor espero poder explicar. Entonces, cuando hablamos tanto de la Trinidad de Dios, de esta doctrina, de este misterio, porque es un misterio, igual que la doctrina de Cristo, es un misterio, hay que tener en cuenta que hablamos de que hay una unidad, por eso decimos que es un solo Dios, ¿verdad? Al hablar de la Trinidad, pero que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay una unidad, pero hay una distinción. Cuando me decían, bueno, ¿qué lectura vamos a tomar? Fuimos al Evangelio según San Juan, leímos los 18 versículos, pero en realidad el primer versículo del Evangelio según San Juan habla precisamente de esa unidad, pero también de esa distinción. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una distinción, pero hay una unidad. Pero que quede claro que no hay una separación, ¿no? Porque luego decimos, pues es que hay que separar. No, hay que tener cuidado al hablar de ello, ¿sí? Así que esto es importante. Hay una unidad y una distinción. En el caso de lo que ahorita vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, hay esa unidad, pero también hay una distinción, pero no hay separación. Pero vamos a seguir avanzando. El Concilio de Nicea entonces en el 325 lo condenó como hereje. ¿Por qué? A este hombre, si Jesús es criatura, no te puede salvar, ¿sí? Porque él decía, Jesús fue creado, porque al ser hijo de Dios, él fue creado. Y nosotros afirmamos que Jesucristo no fue creado, ¿sí? Si Jesús es criatura, entonces no te puede salvar, ¿verdad?
nos dice en la palabra de Dios, yo Jehová, soy el que salva, dice, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Ahí en Isaías 43:11, ¿verdad? Así que si Jesús no es Dios, su muerte es la muerte de una criatura y no vale para pagar tus pecados. Fue la declaración del credo del concilio de Nicea, ¿verdad? La Biblia afirma que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ahora escogí ese pasaje, pero hay muchos otros pasajes en donde nos dice la Escritura que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Una y otra vez la palabra de Dios enseña que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Punto número 3, si Jesucristo es creado, no puede ser adorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el único digno de adoración es Dios, ¿verdad? Ninguna criatura es digna de adoración. Pero cuando leemos las Escrituras vemos que nuestro Señor Jesucristo una y otra vez recibió adoración porque Él es Dios. ¿Sí? Podemos ir a diferentes pasajes. Pensé, ahí está Mateo 28:17, pero Hebreos 1:6, dice ahí, en Hebreos 1:6, dice que Dios manda a todos los ángeles que le adoren, ¿verdad? En este de Juan 1:1 leemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y otros pasajes que pudiésemos ir meditando y ver cómo la Escritura declara que Jesucristo es Dios, una y otra vez, ¿verdad? Así que el concilio de Nicea escribió el credo con el cual era la comprensión de la iglesia tocante a nuestro Señor Jesucristo. Regresando al credo de Nicea, si lo volvemos a proyectar, Sam, ¿verdad? Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho. Los hermanos ahí pusieron de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia del Padre, que era lo que Arrio negaba, ¿sí? Ahora, esto es importante, que los hermanos desde entonces ya declararon que era de la misma naturaleza del Padre, que tenía la misma sustancia que el Padre. No era parecido a Dios, sino que era Dios mismo, ¿verdad? Y así lo que Arrio no podía explicar era versículos como Juan 8:58, por decir alguno, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, cuando leemos el Evangelio según San Juan, que dice en esa porción, ¿sí se acuerdan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa es una declaración de nuestro Señor Jesucristo donde está afirmando su divinidad, ¿verdad? Porque el yo soy se refiere al yo soy del Éxodo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que Arrio en su doctrina no podía pues explicar versículos como ese, o como Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o Apocalipsis 1:8, donde Jesús se llama a sí mismo el alfa y el omega, el principio y el fin. El mismo Señor declara que Él es Dios. Ahora, ese es el arrianismo. Quise tocar un poco ello por causa de la Trinidad y para entrar en lo que es nuestro Señor Jesucristo como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ¿a qué le suena el arrianismo? ¿Ya se desapareció el arrianismo? ¿O por qué me fui tan lejos, al 350 y tantos, hace 1700 años? ¿A qué le suena el arrianismo? Si está declarando que Jesucristo no es Dios, si está declarando que solo el Padre es Dios verdadero, que el Hijo fue creado. ¿Hay alguna doctrina hoy así? No dan. La de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Tú hablas con un testigo de Jehová y es esto. El testigo de Jehová dice que Jesucristo fue creado.
El testigo de Jehová dice que, inclusive no sé si les ha tocado, pero hay algunos que dicen que nuestro Señor Jesucristo es el arcángel Gabriel. Él es el Señor Jesucristo. Y ellos dicen que el Señor Jesucristo fue creado. Y ellos no aceptan la deidad de Cristo. Nosotros afirmamos rotundamente que Jesucristo es Dios. Así que por eso quise tocar ese punto, porque no sea que tú creyendo dices, no, pues sí, yo ya he creído en Cristo, y llegue un testigo de Jehová a tu casa y te convenza, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo fue creado, y empiezan a tener sus argumentos. Y algo que debemos de entender bien claro, que Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿sí? Verdaderamente Dios. Ahora bien, eso fue en el año 325. Ya más para acá se levantaron dos grandes herejías nuevamente. Ahora, aquí fue atacando la Trinidad y la deidad de Cristo. Pero en el año del 400 y tantos, nos dice la historia, que se levantaron dos grandes herejías, que cuando uno las analiza, se da uno cuenta que son herejías que están actualmente, ¿sí? Y que si no analiza uno bien, si no ve uno quién es nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a extraviarnos. Se nos dice que se levantaron dos hombres, uno de nombre Nestorio y otro de nombre Eutiques, uno de nombre Nestorio y otro de nombre Eutiques, con dos diferentes herejías, ¿sí? ¿Cuál fue la herejía de Nestorio? El nestorianismo dice que la herejía que dice que en Jesús hay dos personas, separadas, una humana y otra divina, ¿sí? Y que viven juntas como compañeros. Esa fue la enseñanza herética de Nestorio, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué dice? Que en Jesús hay dos personas separadas, una humana y otra divina, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que Jesucristo es una sola persona que tiene dos naturalezas, una divina y una humana, pero que no son dos personas. Esta herejía dice que Jesucristo son dos personas, una persona humana y una persona divina. Nestorio fue patriarca de Constantinopla en el año 428, ¿sí? Y decía, este era su pensamiento, si Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, pues entonces también debe de ser dos personas, una divina y una humana, es decir, dos personas distintas, ¿sí? Para no confundir lo divino con lo humano, Nestorio separó lo divino del humano, ¿sí? Y por eso decía yo hace un momento que aquí es bien importante la palabra unidad, ¿verdad? Está unido. Pero bueno, para Nestorio, decía, para no confundir lo divino con lo humano, separó lo divino con lo humano. Dice, hay dos personas en Cristo, así decía esta herejía, el Hijo de Dios y el hombre Jesús, ¿sí? Ese era el punto. Y luego pues decía que María, en ese entonces, dice, no es la Theotokos, es decir, la madre de Dios, sino que solo era Christotokos, madre de Cristo, humano. Su razonamiento, Dios no puede nacer de mujer, ¿sí? Que Dios no podía nacer de mujer y por lo tanto que Cristo no podía ser Dios, ¿sí? O que eran dos personas, una divina y una humana. La unión, decía él, es una unión moral, no real, como dos tablas pegadas con pegamento, caminan juntas, pero no son una misma cosa, sino una sola cosa. Así pensaba este hombre Nestorio, ¿sí? En su lógica, cuando Jesús sufre en la cruz, no sufría a Dios, sino que solo sufría Jesús el hombre, ¿sí? Así pensaba Nestorio, y viene con esa idea y dice, no, es que así es, ¿sí? Son dos personas, Cristo son dos personas, una es humana, otra es divina, están pegados, pero son dos personas. ¿Y cómo que están pegados, pero son dos personas? Él separaba a las dos personas, decía que estaban unidas, pero a la vez estaban separadas, que eran dos personas. Entonces, esto es esa herejía.
la iglesia en el concilio de Calcedonia, que fue otro concilio, 100 años más para acá, ¿sí? Lo condenó como hereje. ¿Por qué? Porque es una herejía. Porque si hay dos personas, todo se rompe. Si Jesucristo fuera dos personas, una persona divina y una persona física como nosotros, se rompe la salvación. Si el que muere es solo un hombre, su muerte no vale infinito, ¿sí? Necesitamos que muera Dios hombre, una sola persona, como dice Hechos 10:28, ¿verdad? Dice que Dios compró a la iglesia con su propia sangre, ¿sí? ¿Alguien me puede leer Hechos 10:28? Perdón, dije 10:28, es 20:28. 28. 20:28. Así es, ahí está diciendo que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Así que se está afirmando que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Si se dice que son dos personas y que la única que está muriendo es la persona humana, entonces no es la persona divina. Y es necesario, decía la iglesia antigua, que el que tenía que morir tenía que ser Dios y hombre, ¿sí? El punto número 2 que la iglesia dijo fue que se rompe la encarnación, ¿verdad? Ahí en Juan 1:14, que fue nuestra lectura de hoy, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne. No dice que el verbo se juntó con el hombre, sino que el verbo se hizo hombre. Esto es importante. Y luego el tercer punto, se rompe la escritura, ¿verdad? La escritura dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Jesucristo no puede ser dos personas, es una sola persona con dos naturalezas, ¿verdad? Esto es importante tenerlo. Pero Eutíquez vino con una cosa contraria, y esa es la que también me preocupó mucho, porque la herejía está bien, bien fuerte y nos puede engañar también a nosotros, o quizá nosotros mismos la hemos llegado a pensar cuando decimos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Se le llama monofisismo, una herejía que dice que Cristo tiene una sola naturaleza, no dos. ¿Sí? A ver si no se me vayan a dormir. Esta herejía dice que Cristo tiene una sola naturaleza, no dos. Nosotros estamos diciendo que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, que tiene dos naturalezas y que es una sola persona. Hay una unidad, pero hay una distinción, ¿sí? La herejía dice que Cristo tiene una sola naturaleza, no dos. Viene del griego monos, hay una aquí descripción, no quisiera yo ser tan, no quiero confundir el asunto, que Jesucristo tiene una sola naturaleza, es la idea monofisista. Después de la encarnación, decía él, Eutíquez, la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la divina como una gota de vinagre en el mar. Ya no hay un humano real, solo queda lo divino. Algunos decían que Jesús es divino, que parecía ser humano. ¿Sí me están entendiendo? Espero, ahorita. Eutíquez era un monje en Constantinopla en el año 448. Decía que antes de la unión sí había dos naturalezas, pero después una sola naturaleza. ¿Sí? Esta doctrina hace que las dos naturalezas de Cristo se mezclen,
la divina y la humana, obteniendo así una naturaleza humana deificada o una naturaleza divina humanizada, ¿sí? Haciendo así una persona híbrida. Me gustó esa palabra porque hoy está muy moderna, ¿verdad? Hoy hablamos de vehículos híbridos. Para los que ya tienen su vehículo híbrido, dicen, bueno, es que tantito funciona con gasolina y tantito funciona con electricidad. Bueno, la doctrina del monofisismo, que dice que Cristo tiene una naturaleza, dice, bueno, Jesucristo es Dios y hombre y está entonces mezclado. Tantito funciona como Dios, tantito funciona como hombre. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Y a lo mejor en nuestra mente pues podemos estar pensando en que, pues, no, pues entonces, ¿qué se quiere decir con que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo no es una persona híbrida. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Sí? El concilio de Calcedonia lo condenó como hereje. Si Jesús no es plenamente humano, no puede representarnos. Fue el punto que la iglesia presentó. ¿Sí? No puede ser mediador, como citábamos hace ratito, 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Jesús tiene que ser completamente humano para poder representarnos, ¿sí? Punto número 2, dice, Jesucristo tiene que ser completamente humano porque de lo contrario no podía haber sido tentado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él tenía que ser verdaderamente hombre. Y como verdaderamente hombre, tenía hambre. Y como verdaderamente hombre, viene Satanás y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Y el Señor contesta, no solo de pan vivirá el hombre. Y como verdaderamente hombre, vemos a nuestro Señor Jesucristo cansado. Dice que se subió a la barca cansado y se durmió cuando viene la tormenta y lo tienen que despertar. Porque como verdaderamente hombre, Él estaba cansado, ¿verdad? Porque era verdaderamente hombre. Pero como verdaderamente Dios, Él tomó 5 panes y le dio de comer a más de 5,000 gentes. Y entonces nuestra mente dice, acá hay, ¿sí? Así que Dios no puede ser tentado. Como verdaderamente hombre, Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago dice, Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Así nos dice Santiago, así que ya no entendemos. Entonces, y por eso les digo, hay que tener cuidado con el monofisismo, porque, bueno, nosotros hacemos una mezcla, un híbrido, funciona como Dios, funciona como, no. Bueno, Dios no puede morir, eso es algo importante, ¿verdad? Dios no muere. Si Cristo solo fuera divino, ¿verdad? La cruz sería un teatro, así explicaron los hermanos en la antigüedad, ¿verdad? Necesita la humanidad real para morir por nosotros, ¿sí? Y entonces la respuesta oficial de la iglesia del concilio de Calcedonia, Cristo es una persona con 2 naturalezas, una divina y una humana. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y traje aquí mi Biblia porque la otra vez le tomé foto y al final no la podía leer. Aquí tengo en este libro la definición de fe de Calcedonia. Hay 4 palabras que son bien importantes que establecen los límites para entender un poquito lo que es el misterio de la Trinidad y para entender un poquito lo que es el misterio de Cristo, ¿sí? Si nosotros pasamos esos límites que estos hermanos establecieron, lo más seguro es que caigamos en una herejía. Son 4 palabras, le pedí a mi hermano que por favor me las pusiera. La primera palabra es que nuestro Señor Jesucristo, al hablar de su verdadera humanidad y de su verdadera divinidad, dice así la definición de fe de Calcedonia.
Si me pongo a leerles todo, va a estar largo, ¿no? Así que es un extractito. Dice aquí: reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad. No lo pusimos mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos ha legado, y sigue aquí la definición de fe de los hermanos en Calcedonia, pero nada más quise sacar este punto. Estas palabras son importantes, ¿sí? Que ponen los límites de cuando pensamos en la verdadera humanidad y en la verdadera divinidad de Cristo, sin confusión y sin mezcla, ¿verdad? Para combatir la doctrina arriana monofisista, que Jesucristo nada más, en él era puro Dios. No, no es posible, porque Dios no muere, ¿sí? Él es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, ¿sí? Y cuando decimos sin división y sin separación, que pusieron así los hermanos, sin división y sin separación, estamos hablando de que no se puede separar a la persona del Señor, ¿sí? No se puede mezclar, confundir, pero no se puede separar, ¿sí? Y eso es lo que se quiere decir cuando se dice que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora, mis amados hermanos, esto es un misterio, como el misterio de la Trinidad, ¿sí? No podemos ir más allá, porque si nos vamos más allá, dicen los hermanos, los que han estudiado, dice Arce Sproul, que él escuchó de un hermano que le presidió, que si nosotros rebasamos estos puntos, lo más seguro es que dice: escoge cuál va a ser tu herejía, porque te vas a extraviar, te vas a perder, ¿sí? Y entonces el credo de Calcedonia es un credo que definió bien lo que era en su momento la Trinidad, que ya se había defendido 100 años antes, y en su momento, ¿quién es Jesucristo para la iglesia? ¿Sí? Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como dice aquí, sin mezcla, sin confusión, ¿sí? Sin división y sin separación. Ahora, yo espero que no te hayas perdido, porque si te me perdiste, vas a decir: ¿y ahora qué? No, por eso, si está muy difícil lo que estoy diciendo, si sentiste que en algo te extraviaste, acércate a mí para que te lo pueda yo aclarar. Pero esto es bien importante entenderlo, ¿sí? Porque esos 4 puntos, si los pasamos, dicen los hermanos que ya nos han precedido, entonces caemos en una herejía. Ahora, la doctrina esa del monofisismo, ¿quiénes son los que actualmente tienen esa doctrina? Ya dijimos de Arriano, ¿verdad? Que son los testigos de Jehová. Pero esa del monofisismo, que se hace una mezcla y que nada más es Dios. Ya el otro día la mencioné, pero pues somos humanos y ya se nos olvidó, porque el otro día la mencioné, pero hoy la estoy dando desde esta perspectiva de pensar en que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero como ellos hacen una mezcla, que dijimos que el monofisismo es que se hace una mezcla, ¿sí? Que es como un híbrido. Es Dios, es hombre, a veces funciona como Dios, a veces funciona como hombre. No debemos nuestra mente no debe de mal viajarse, ¿sí? Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin mezcla y sin confusión. Pero ¿quién hace mezcla y confusión? Y está bien fuerte el grupo, y ha seguido creciendo. Y cuando tú hablas con ellos, se parecen como nosotros. O sea, tú dices: es cristiano. Y no son cristianos.
¿Saben quién es? ¿Eh? Son los solo Jesús salva. Los solo Jesús salva, dicen esa doctrina, parece que son cristianos, porque se parecen mucho a nosotros. Yo en algún momento estuve hablando con uno, yo pensaba que era hermano, cuando ya me fui más al punto, me di cuenta que no. ¿Sí? Los solo Jesús salva, que es una iglesia, mega iglesia que crece y crece, ellos dicen, se le llama también modalismo, ¿sí? Que dicen que Dios se presentó en modo Padre, uso esa palabra porque para nosotros como que lo entendemos más, en el Antiguo Testamento. Luego cuando estuvo aquí en el mundo era modo Hijo y que ahora es modo Espíritu Santo, pero que es una sola persona, un solo Dios, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que nuestro Dios es trino, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero no debemos hacer una separación. Por eso dije, no, hay una distinción, pero no separación, porque dicen, no, es que ustedes separan, ellos nos dicen que nosotros somos triteístas, es decir, que creemos en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios que se manifestó en tres personas, ¿sí? Entonces hay esto que debemos de tener en cuenta para que no nos confundamos y al ratito pensar, no, pues son lo mismo. Y por eso la vez pasada yo hacía una pregunta retórica, algunos están aquí, algunos no. Los solo Jesús son hermanos, sí o no. Ahora, no es porque nosotros queramos ser sectarios y nosotros tenemos la verdad, no. Es que Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo nos habló del Padre. Y Jesucristo nos dijo, y vendrá el Consolador. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y que cuando pensamos en Cristo, Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación. ¿Sí? Porque luego nosotros, pues hay que separar. No, pues nosotros separamos del Padre del Hijo. No, nosotros no separamos. Nada más hacemos la distinción porque toda la Escritura habla de una distinción. ¿Sí? Pero no de una separación. Y no debemos de mezclar, ¿verdad? No debemos hacer una mezcla confundiendo. La verdad es que es un misterio, hermanos, porque entonces la humanidad estaba absorbida en su doctrina, no sé si lo mencioné, pero Eutíquez decía, bueno, es como una gota que la parte física, el cuerpo físico del Señor era como una gota sumergida, una gota de vinagre sumergida en el mar, que es Dios. Pero eso absorbe toda su humanidad, ¿sí? Y Él era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. Pero cuando nuestra mente quiere ir más allá, es un misterio. Se nos dice bien claro. Ahora nosotros, hermanos, somos administradores. Todos los que hemos ya nacido de nuevo, que hemos creído en Cristo, somos administradores de los misterios de Dios. Y este es un misterio que se nos ha revelado, pero que por la gracia de Dios, hermanos que ya nos han precedido, nos han dejado los límites, ¿sí? Y lo establecido claro para que no nos extraviemos, porque si no nuestra mente pues se va, ¿verdad? Hay algunos que ahorita no, pues ya no es Trinidad, ahora ya es la cuadridimensión, que ya Dios está en un lado y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hablan de la cuadridimensión. La otra vez hablé un poquito de ello, ¿sí? Entonces la mente se empieza a ir más allá. ¿Por qué? Porque no vamos a lo que los hermanos ya han dejado. Los credos y las confesiones, por eso decía yo, seguí muy de cerca en esta predicación a nuestro hermano R.C. Sproul, porque enseña que si nosotros nos pasamos de lo que los hermanos antiguos ya han establecido, vamos a caer en una herejía, ya sea en nuestro pensamiento o vienen algunas personas y nos dicen, no, pues si son hermanos, y luego dicen, oye, ya se fue con los testigos de Jehová. No, pues es que son hermanos. No, ellos no son hermanos. Ya se fueron con solo Jesús, es que le quedaba más cerca y pues también son hermanos, también cantan a Jesús, pero no. Eso ya es una mezcla, ya es una confusión.
¿A qué Dios estamos haciendo referencia? Ahora, no se trata de que nosotros, no, porque eso es una secta, ¿no? No, nada más es, bueno, ¿qué enseña la palabra de Dios? Y apegarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Así que es un misterio. Nuestro Señor Jesucristo, no hay una persona como Él. No lo entendemos, ¿sí? Y debemos de maravillarnos porque Él es único. No ha habido otra persona como nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente hombre, tomó una verdadera humanidad y que sigue siendo verdaderamente Dios desde la eternidad. Y eso nuestra mente no lo alcanza a entender. Queremos hacer esto, queremos hacer otro. Yo en otras ocasiones, cuando pues tenía yo menos tiempo y también pues di enseñanza, pues dije esa enseñanza, bueno, es que en la Trinidad, y ya lo he dicho en otras ocasiones, la Trinidad es como el huevo, el cascarón, la clara y la yema. No, nuestro Dios es incomparable, ¿sí? Yo no sé si la han escuchado, porque no, es que la Trinidad es como el agua, a veces es como el hielo sólido, gaseoso, vapor, líquido, agua, y así es la Trinidad. No, nuestro Dios es incomparable y es incomprensible. En otra ocasión hablé de la doctrina de la incomprensibilidad. ¿Sí? No podemos comprender ni al Dios Trino, ni podemos comprender de todo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él es único. Él es como nosotros, pero a la vez no es como nosotros. Y entonces, y nuestra mente empieza verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso quiero que quede en nuestra mente, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación. ¿Sí? Estas cuatro cosas que nuestros hermanos, ahora uno aquí lo lee ya con toda la facilidad y ya aquí está, pero para que ellos lo pusieran, de verdad les costó y checar y analizar y ver, tan solo para decir, ten cuidado hermano, esto es así, porque si te pasas de estos puntos, cuando te des cuenta, vas a estar extraviado. Y es lo que ahorita ha pasado con muchos, ¿sí? Están en una iglesia de sana doctrina, no ponen atención a lo que es la sana doctrina, viene una enseñanza y dicen, eso es lo mismo. No, hermano, ten cuidado, ¿sí? Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin mezcla, sin confusión, sin separación, sin división. Cuando hablamos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vemos que hay una unidad, pero la Escritura nos dice que hay que hacer una distinción, hay que distinguir, no dividir. Distinguimos, bueno, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, distinguimos, es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios, y es hermoso. Pero no queramos ir más allá, que quede también claro, es un misterio, ¿sí? Y no es que yo quiero entender, no, es un misterio. Y no querramos irnos más allá de lo que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Que el Señor en su gracia nos conceda caminar agradándole a Él y no extraviarnos, porque estos hombres ya eran pastores. Estos hombres ya habían profesado y habían leído la Biblia. ¿Y por qué se extraviaron? ¿Sí? Porque hay conocimiento que nos envanece, sobre todo cuando lo que conocemos no lo practicamos. O sabiendo algo, seguimos como vamos. No, que Dios nos ayude, porque y para eso es la iglesia, porque si mi hermano me está diciendo, hermano, estás mal en esto. No, hermano, por eso es la iglesia, para que cuando me veas que me equivoqué, oye, hermano, a mí ya me ha pasado en una ocasión, se acercó una joven, dice, hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermano, ¿se acuerda que usted predicó esto y esto? Sí, hermano, pues hay que ponerlo por obra, porque lo que está usted diciendo así. Y yo, sí, porque aún los predicadores, los que pasamos al frente, podemos predicar algo sano y cuando ya estamos en la práctica, no lo estamos llevando a cabo. Yo puedo hablar del amor, maravilla, el amor de Dios es maravilloso. Y luego cuando estoy abajo, mi soberbia, mi poco amor, me importas poco. Entonces, es fácil hablarlo, pero cuando se trata ya de vivirlo, híjole. Pero para eso es la iglesia, para ayudarnos mutuamente. Hermano,
oye esto, y así sea el predicador, ¿eh? Cuando ustedes me vean, oye hermano, tú predicaste de esto y mira lo que estás haciendo, hermano. Que el Señor nos ayude, y a unos a otros, ¿no? Porque esto es así. Que el Señor en su gracia derrame su bendición y podamos crecer y aprender más de Él.